Profundo malestar en la Unión Europea por la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia. La Unión Europea no había sido informada del acuerdo estratégico. El representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, añadió que la Unión Europea desea aumentar su influencia en la región, incrementando sus lazos comerciales y su presencia marítima. Dijo Borrell: un acuerdo de esta naturaleza no se ha cocinado anteayer, lleva cierto tiempo y a pesar de ello la Unión Europea no ha sido consultada. Esto nos obliga de nuevo, y es un buen momento para recordarlo, a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en la cuestión de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Es una nueva prueba de que necesitamos valernos por nosotros mismos. China fue más crítica y condenó con vehemencia el acuerdo que ve como una amenaza a la paz. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, aseguró que esto perjudica gravemente la paz y la estabilidad regionales, intensifica la carrera armamentística y pone en peligro los esfuerzos internacionales para promover la no proliferación de armas nucleares. Es un acto altamente irresponsable. El primer efecto del acuerdo ha sido el anuncio del gobierno australiano de la cancelación de un contrato de compra de submarinos convencionales franceses estimado en más de 60.000 millones de dólares, sustituido por otro de submarinos a propulsión nuclear de Estados Unidos. Buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todas. Gracias por su sintonía. Acabamos de escuchar en el pasado corto decir a Josep Borrell, alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, que esta no fue consultada antes del anuncio del pacto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Y es precisamente sobre este tema y sus implicaciones que hablaremos esta tarde. Pongamos esto en contexto. Estados Unidos, Australia y Reino Unido anunciaron el pasado miércoles 15 un ambicioso acuerdo de seguridad mediante el cual compartirían tecnología avanzada de defensa. Este pacto estratégico ha sido bautizado como AUKUS, por el nombre en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, y tiene por objetivo defender los intereses compartidos en el Indo-Pacífico de estas superpotencias. A través de una videoconferencia, el presidente Joe Biden, los primeros ministros de Australia, Scott Morrison, y de Reino Unido, Boris Johnson, hicieron oficial este acuerdo. Si bien ninguno mencionó de manera directa a China, este anuncio se ve como un intento de contener los avances de Beijing en aquella zona. Dado que la formación de este acuerdo debió haber sido anunciada previamente a la Unión Europea, este es un tema que tiene muchas aristas, pues además de ser un pacto de seguridad y defensa, incluye, entre otras cosas, el suministro a Australia de submarinos de propulsión nuclear, lo que está siendo visto como un incremento de la carrera armamentista en Asia. Es bueno aclarar que si bien estos submarinos son de propulsión nuclear, no significa que tendrán o portarán armas nucleares. De hecho, Australia es parte de los tratados de no proliferación nuclear y pactos internacionales de control de exportaciones, incluyendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares del año 1970 y la Iniciativa de No Proliferación y Desarme. Entonces dirán ustedes, ¿cuál es el problema? Antes de continuar, recuerden darle like y compartir esta entrega. Gracias por sintonizarnos. Y a quienes nos apoyan a través de Patreon y PayPal para hacer posible esta complicidad comunicacional. Tú que nos ve puedes ser uno de nuestros mecenas
y participar de nuestro grupo de WhatsApp privado, solo para mecenas, junto a otras ventajas. Súmate y apóyanos en Patreon o PayPal. No importa la cantidad, lo importante es tu aporte. Debajo, en la descripción del video, te dejo los enlaces con los detalles y así nos ayuda a mejorar la calidad técnica e investigativa de este espacio. El hecho es que Australia tenía un acuerdo con Francia por más de 60.000 millones de dólares, por medio del cual Francia iba a suministrar submarinos convencionales a Australia. Pero con la llegada al poder de Joe Biden en enero de este año, Australia se acerca a y le dice: estos submarinos que nos va a proveer Francia están obsoletos, ya no nos sirven para lo que los necesitamos. Miren, para comprender esto, hay que entender las necesidades que tiene Australia en el apartado seguridad. Australia necesita patrullar la región de todos sus mares colindantes con China, porque China reclama muchos de estos mares como propios. Y desde la visión de Estados Unidos, Australia y sus aliados, estos son mares internacionales. Bueno, también desde el derecho internacional, ya que China perdió un fallo ante la Corte Internacional de Justicia con Filipinas, cuando en julio del año 2016 la Corte rechazó los reclamos de soberanía de China sobre una serie de islas en el mar meridional. Se recuerda que en el 2013 Filipinas denunció ante la Haya a China al considerar que esta, que había iniciado su expansión a varias zonas del mar meridional, ocupaba territorios pertenecientes a la zona económica exclusiva de Filipinas. La disputa entre Manila y Beijing gira alrededor del atolón Scarborough y parte de las islas Spratly, un conjunto de cientos de arrecifes y islotes, atolones y cayos, donde Brunei, Malasia, Taiwán y Vietnam tienen reclamos también de soberanía, ya sea parcial o total. Entonces, son mares internacionales desde el derecho internacional también. De manera que patrullar estos mares hace una especie de declaración de que no son mares chinos y por lo tanto tenemos derechos a patrullarlos. Esa es la visión de los aliados de Estados Unidos y es precisamente la visión de Australia. Miren, la gran ventaja de los submarinos de propulsión nuclear sobre los convencionales es que cuando son puestos en servicio tienen combustible suficiente como para durar 30 años operativos. Por la eficacia de la energía nuclear pueden operar a altas velocidades por periodos más largos y, a diferencia de la combustión convencional, las reacciones nucleares no requieren aire, pudiendo un submarino nuclear permanecer sumergido a grandes profundidades durante meses, lo que desde el punto de vista estratégico es muy importante, porque esto brinda mejores capacidades de permanecer incógnito y permite a la vez viajes más largos y remotos. Sus desventajas, bueno, que son muy caros. Un solo submarino de propulsión nuclear puede llegar a costar varios miles de millones de dólares y que la mano de obra requerida debe ser altamente calificada, con experiencias en ciencia nuclear. Entonces, como los submarinos convencionales son muy ruidosos y fácilmente detectables desde la visión estratégica de Australia,
los submarinos franceses ya no iban a servir para este objetivo. Entonces empiezan las negociaciones de manera secreta en enero de este año y no se le notifica esto a Francia de estas negociaciones. Estados Unidos arguye o dice, pero bueno, no estoy haciendo negocios con Francia, nosotros estamos negociando es con Australia, por tanto no teníamos que notificar a Francia. Pero ¿por qué Francia se siente traicionada? En la Florida, Estados Unidos, está Tamara Pichardo, la especialista en bienes raíces para la compra, venta o alquiler de inmuebles en el estado del Sur, pero también puede ayudarle o referirle en cualquier estado de la Gran Unión Americana. Usted hace contacto con ella a través de su número telefónico que inmediatamente le doy y usted pueden ver en pantalla 305-244-1584, porque Tamara Pichardo es la experiencia a su servicio. Bueno, la verdad, Francia se empezó a sentir traicionada porque hubo reuniones de muy alto nivel entre los presidentes Joe Biden y Emmanuel Macron. Incluso los ministros de Exteriores se reunieron en junio, después en julio y agosto. Y precisamente en agosto hubo una reunión de alto nivel entre los ministros de defensa de Australia y de Francia. Y no se le avisa a Francia de esto. Se le vino a notificar tan solo unas horas antes, el 15 de septiembre, que es cuando este pacto es anunciado con bombas y platillos por el presidente Joe Biden, el primer ministro australiano Scott Morrison y Boris Johnson, primer ministro británico. Y además se informa que Australia anularía el acuerdo para adquirir los submarinos convencionales de la empresa francesa Naval Group, que habían sido negociados desde el año 2016 y firmado el contrato en el año 2019. Iban a ser abandonados por inadecuados para las necesidades operativas de Australia. La ira de Francia es muy grande porque se siente traicionada por sus aliados. Y como dijo Jean-Yves Le Drian, su ministro de Relaciones Exteriores, que eran realmente una puñalada por la espalda, porque habían construido una relación de confianza con Australia y esa confianza fue traicionada. Francia llamó inmediatamente a consultas a sus embajadores en Washington y en Canberra, la capital de Australia, siendo la primera vez en la historia que Francia retira su embajador de Estados Unidos, según una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. No es una ruptura de relaciones diplomáticas, pero sí es un mal momento. Y el llamado a consultas o el retiro de embajador es la manera protocolar de manifestar el desagrado con una situación particular. Miren, para que esto se entienda, ni en los peores momentos de las relaciones entre Estados Unidos y Francia esto ocurrió antes. Recordemos las relaciones agrias y tirantes entre el presidente francés Jacques Chirac y el presidente estadounidense George Walker Bush, cuando se desató la crisis por el veto en el año 2003 del país europeo ante Naciones Unidas para impedir la invasión de Irak. Igual hubo momentos muy tensos con el gobierno de Donald Trump, pero en ningún momento se llegó al punto de retirar su embajador de los Estados Unidos. Es que este asunto involucra no solo a Francia, sino también a la Unión Europea. Por eso vemos las declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y es que Estados Unidos lo que vio en esta alianza militar en Asia es que permite llevar
a cabo su política de defensa y seguridad en contra de China, que es la mayor prioridad de Estados Unidos ahora mismo. Y entonces, desde la perspectiva del señor Borrell, Estados Unidos está dejando de lado a Europa, está volteando hacia el Asia y encima se lleva a Reino Unido. Y ahí vemos al primer ministro Boris Johnson hablando del carácter global del Reino Unido, la globalidad británica, diciendo, y ahora nos salimos de la Unión Europea, podemos pensar en un Reino Unido global. Y con esto, Estados Unidos golpea muy fuerte el corazón de Francia y el corazón de la Unión Europea. De su lado, Estados Unidos está tratando de minimizar con el relato de que entre amigos y aliados ocurren diferencias, pero estas se van a resolver pronto. No es necesario tanto alboroto por lo sucedido, alegó el presidente Biden, pero para Francia y para la Unión Europea esto es visto o está siendo visto como un giro de la política exterior de Estados Unidos, que tienen la Alianza Atlántica con varios países europeos, con Canadá y Turquía. Entonces, esto es visto como un abandono de esta alianza, este giro de las potencias anglo-marítimas a un nuevo tipo de alianzas que mantienen en secreto un tema que sin dudas iba a ser muy sensible para los franceses. Eso es algo que no es tan simple y por eso es bueno entender el contexto. Biden entró al escenario global prometiendo y pregonando que iba a recomponer las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, especialmente con los de Europa. Para que ustedes tengan una idea de esto, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, es un amante de la cultura francesa. Habla perfectamente francés, es un francófilo que tiene una visión muy europeísta. Y en las reuniones del verano de Biden y Blinken con sus contrapartes europeas, hablando de la recomposición y de la importancia de la Alianza Atlántica. Entonces, el hecho de que en ninguna de estas reuniones se haya tenido el cuidado de informar a Francia lo que estaba ocurriendo con Australia, lo ha sentido como una verdadera traición. Pero desde una perspectiva realista, se ha especulado que si Francia era informada por Estados Unidos, esta podría haber saboteado dicho pacto, que era muy importante para Estados Unidos, su establecimiento, y para enviar un mensaje de poder a China. No era el intercambio o el incremento de una carrera armamentista irresponsable, como acusó China. No. De lo que se trata es de dar un mensaje de poder a China, lo que era más importante para el presidente Biden, aún a costa de sacrificar la confianza con un tan importante aliado como lo es Francia. Y esta, a su vez, involucra a la Unión Europea en todo este tema, lo que está generando muchísimo escándalo. Estados Unidos no se esperaba esta reacción de Francia y por eso lo hace Macron, como diciendo, esto no es cosa menor, de que simplemente nos quedamos callados y esto ya pasa a un segundo término y luego nos vamos a contentar. Pues no, nosotros lo estamos viendo como un cambio estratégico, como un cambio muy delicado que sobrepasa a Trump y sobrepasa a Biden. Estamos sintiendo el abandono de Estados Unidos y esto es bien delicado y vulnera la Alianza Atlántica entre Estados Unidos y Europa y entre Estados Unidos y Francia. Es que la verdad son 4 años de negociaciones
desde el año 2016 y más de 60.000 millones de dólares por un acuerdo comercial que ya estaba en el presupuesto de Australia, autorizados para pagar el dinero. Y de pronto Canberra le dice a París, pues fíjate que ya no te voy a comprar estos 60 millardos de submarinos franceses. Y París le responde extrañado, oye, pero podrías haberme avisado algo así antes de la consumación, como lo has hecho. Tomando en consideración que ambos estados sostuvieron una muy larga reunión de alto nivel el 30 de agosto pasado, justo 2 semanas antes del anuncio del acuerdo. ¿Se imaginan? Amigos, mientras grabábamos esta entrega hoy miércoles a las 8:30 de la noche, nos ha llegado la información de que Francia decidió enviar de regreso a Philippe Etienne, su embajador en Washington, luego de que los mandatarios Joe Biden y Emmanuel Macron sostuvieron una conversación telefónica en la que han acordado una reunión presencial a finales del próximo mes de octubre para aclarar las decisiones que se tomaron sobre el pacto AUKUS, que como hemos visto en esta entrega, terminó rompiendo un contrato multimillonario de fabricación de submarinos convencionales entre Francia y Australia. Gracias por acompañarnos en esta entrega. No olviden darle like y compartirla con sus contactos predilectos e invitarlos a que se suscriban a este canal. Recuerden dejarnos sus opiniones aquí debajo en la caja de comentarios. Nosotros nos veremos en la próxima entrega.